ruidos se están oyendo. ¿Apagaste? El ruido todos se están oyendo. Los birds y todo. No están muted tu microphone. ¿Son de puras mamás o papás? Las dos dice el día está puesta. ¿No lo oigo? ¿Súbele? A las 4 va a comenzar. Dijeron. A las 18. No, en México. Aquí ya empezó. Por el mar. ¿Cómo no comenzar allá? Aquí no. En DF. Por Ahora eso. Los del DF están en esta. Es el de aquí en Nogales. ¿Eh? Yo le cargaba. No. Nunca le cargué otro que. Sí, de aquí en Nogales. Todavía no empieza, tenemos 10 minutos aún. ¿Qué significa aún? ¿Pero tú lo estás entendiendo? No sé. No sale nada. En el cuarto dice. Qué fea la muña.
Estos pasillos que nos recuerdan mantener la distancia social, entrará a un salón de clases con menos alumnos. Además, tendrá que usar mascarilla todo el tiempo, pero eso no es todo. Querían alguna forma antes de entrar a la escuela para ver si los niños no se sienten bien, si están enfermos. Aunque en este distrito las clases están siendo impartidas mediodía de forma presencial y la otra mitad con aprendizaje remoto. Millones de estudiantes regresaron a clases en el país. 14 de los distritos escolares más grandes de la nación impartirán sus clases. Este está ya y el blanco también está largo, pero sí tiene más amplio. Este está ya. Entonces, ¿quieren los dos o quieren tres? El blanco está más blanco. Vale, segunda comida. Esto tiene que parar. Estoy cansada. He vuelto a socializar y se vio. Pero mamá, no pasó por favor. Tú hiciste esto. Disculpa. Es que está. Mira. Mira. ¿Qué más quieres? Casi mató a tu madre. Las cosas de ustedes que la medicina que tenían. No, por favor, lo que sea. Disculpa que está rápido. Para. Esto último. Si vuelves preso de ser tu derecha, nadie volverá a entrar a esa jaula. Jamás.
¿Pueden confirmarme si están escuchando mi audio? Sí, se escucha. Sí se escucha. ¿Se escucha Muy bien? bien, Sí, se escucha. enterado. Bueno, mi nombre es Carlos Hernández, soy nutriólogo adscrito de la clínica Jayil. Les comparto un poco de mis credenciales. Soy egresado de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nutriólogo adscrito de la clínica Jayil. Me he desempeñado en el área de la investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública, concretamente en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud. También me he desempeñado en el Hospital de Alta Especialidad, Hospital Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, como nutriólogo clínico y actualmente cursando diplomado acerca de la ciencia de la adicción. Pueden ver, confirmarme si están viendo la diapositiva que dice qué es la adicción. Sí se ve bien. Sí la se ven. ve. Ok. ¿Se ve bien? Bueno, dice como definición, ¿qué es la adicción? Bueno, como resultado de la investigación científica, se sabe que la adicción es un trastorno de salud, afecta el cerebro y modifica el comportamiento. ¿Qué sabemos acerca de la drogadicción? Bueno, pues a pesar de los adelantos, todavía no comprendemos racionalmente, cabalmente, por qué en algunas personas se genera la adicción o de qué manera las drogas modifican el cerebro para que estimule el consumo compulsivo de drogas. Estoy compartiendo. ¿Se ve paralelo? ¿Cuáles son los efectos de la drogadicción? ¿Cuáles son los efectos de la droga en el cerebro? Bueno, pues las drogas alteran la manera de pensar, sentir, de comportarse, distorsionan la realidad en general, ¿sí? ¿Cómo pasa eso? Bueno, pues afectan directamente a los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisión? ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, son sustancias que normalmente procesan información, procesan químicos que el cerebro utiliza para comunicarse entre ellas. Afecta la manera de pensar, la manera de comportarse, la manera de enfrentar la realidad, la manera de interrelacionarse con las personas. ¿Cómo altera la droga la neurotransmisión? Concretamente vamos a hablar de la heroína y los opioides, en este caso, como ejemplo nada más. ¿Por qué la heroína y los opioides? Bueno, actualmente conocen ustedes la morfina. La morfina es una droga legal usada para disminuir el dolor. Es una droga de uso hospitalario únicamente y de uso militar. ¿Qué pasa con esta droga? Bueno, es una sustancia que se ha aislado desde los años 30 aproximadamente, que se descubre que la sustancia o la formulación química tiene efectos sobre el dolor, ¿sí? Son efectos terapéuticos. Estos opioides son neurotransmisores que tienen semejanza con los opioides naturales, ¿sí? Son opioides, las drogas o los narcóticos son opioides exógenos que también los producimos endógicamente. ¿Qué quiere decir? Que naturalmente nuestro cuerpo los produce. ¿Cómo? En forma de endorfinas y encefalinas. Son sustancias que el cuerpo genera normalmente, ¿sí? En sujetos sanos, sin daño orgánico. ¿Qué quiere decir esto?
que una persona en completo estado de salud los produce naturalmente. Lo suficiente como activar y estimular sus receptores especializados. Cuando una persona le llamamos una cualidad homeostática, la calidad homeostática significa cómo está funcionando nuestro cuerpo fisiológicamente, ¿sí? Es decir, un equilibrio entre lo físico, lo emocional y lo mental. Vamos a ver concretamente qué es la endorfina. Las endorfinas, como les explicaba, son sustancias naturales y sintetizadas por nosotros mismos, sintetizadas por el cerebro. Entre otras cosas, alivian el dolor, como solo lo pueden hacer de manera exógena, de manera extranatural, las drogas opiáceas. ¿Sí? En este caso, la morfina, la heroína, la codeína. Sin embargo, las endorfinas naturales no tienen efectos secundarios en el sistema nervioso. Solamente tienen efectos secundarios de manera exógena. ¿Qué quiere decir? De manera en cuando se consumen de origen no natural o no producidas químicamente o naturalmente por nuestro cerebro. ¿Qué es la heroína? Bueno, la heroína es una sustancia química que se aísla del opioide. ¿Sí? El opioide es una planta, la vemos en la imagen, se puede apreciar. Es una planta, entonces la morfina se extrae de manera natural de las semillas de la amapola o del opio. Ahí estamos viendo en la imagen el opio, la planta del opio, que pasa por un proceso en el cual se extrae esta sustancia. ¿Qué cambios se producen con el consumo crónico de drogas? Bueno, en el consumo continuo de drogas se producen cambios en la estructura cerebral, en los neurotransmisores, en la manera que estos producen o segregan sustancias, en la manera en que un neurotransmisor y sus receptores captan estas sustancias. Puede estar la sustancia ahí, pero los neurotransmisores no son de suficiente calidad como para aprovechar esta sustancia. Es cuando nosotros decimos que hay un daño orgánico en una persona que no lo aprovecha y por lo tanto tiende a tener desequilibrios químicos cerebrales, ¿sí? Puede tener, por ejemplo, una excelente producción de dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, etcétera, etcétera, etcétera. Están ahí los neurotransmisores, pero ya hay falla orgánica. En general, esto sucede con personas que han llevado el consumo abusado de estas sustancias que les producen un daño. Ya hay un daño irreversible en la mayoría de los casos cuando las personas ya no pueden salir de la adicción. Estas alteraciones son la causa básica de la tolerancia a las drogas. ¿Qué quiere decir? Se necesita más dosis de lo habitual cuando una persona se está drogando. ¿Por qué? Porque ya tiene daño. Ya los neurotransmisores no están captando lo suficientemente los receptores no están captando suficiente neurotransmisor como para producir esa sensación de bienestar. ¿De qué manera producen placer las drogas? Dice ahí la diapositiva, el placer o la euforia. Si la euforia es la sobreexaltación, ¿qué quiere decir? El exceso de felicidad. ¿Por qué una persona consume? Porque en la situación en la que la persona en el momento que consume lleva un éxtasis, lleva una euforia. ¿Qué quiere decir? Que se siente aliviada. Consumen por un escape, necesitan
constantemente estar sintiendo esa sensación. ¿Por qué? Porque sus neurotransmisores ya no producen la suficiente cantidad de estos elementos, de estas sustancias que producen una persona en estado de salud normal o sana, y necesita consumirlos de manera exógena. Aún no está muy bien comprendido, pero probablemente incluye oleadas de compuestos químicos que envían señales, entre ellos los opioides naturales del organismo, como las endorfinas. Las endorfinas son opioides naturales, son sustancias químicas que el cerebro segrega para el bienestar, para estar en ese estado homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Que hay un equilibrio hormonal, fisiológico, cómo se producen muchísimas sustancias para que el cuerpo funcione correctamente. Y otros neurotransmisores. Hablamos de los neurotransmisores como sustancias químicas cerebrales. Un ejemplo de ello es la endorfina. Otro ejemplo de neurotransmisor puede ser la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la noradrenalina. Todos estos receptores, todos estos neurotransmisores son producidos naturalmente. Cuando no se producen naturalmente, el ser humano busca una manera de compensarlo, busca una manera de sustituir, o bueno, de reemplazar o de equilibrar ese vacío, esa falta de sustancia que hace que todos los procesos fisiológicos estén en orden. Pero de manera exógena, de manera, cuando se consumen de manera abusiva, tienen secuelas. ¿Cómo podemos ver que una persona tiene una intoxicación aguda? Bueno, pues uno de los síntomas cuando una persona tiene una intoxicación aguda, encontramos que existe ataxia, vómito, fiebre, confusión. Otra de las cosas es sobredosis, pérdida de la conciencia o comúnmente llamada lagunas mentales, accidentes, lesiones, violencia, agresión, sexo casual y prácticas sexuales no seguras y conductas impredecibles. Les decía hace un rato, ¿por qué? Porque nos llevan a una inconsciencia, nos llevan a una, del subconsciente pasa directamente al consciente sin un raciocinio. ¿Qué es la ataxia? La ataxia es una discapacidad que causa daño a la parte del cerebro que se encarga de los movimientos musculares. Sí, es uno de los términos que encontramos en esta diapositiva que no lo oímos normalmente. Yo creo que todos los demás términos están comprendidos por la mayoría de nosotros. En el caso de las prácticas sexuales no seguras es cuando a consecuencia de una intoxicación, por llamarle de alguna manera, o coloquialmente llamándole consumo, ¿sí? Cuando una persona está en consumo, quiere decir que está intoxicada. ¿Qué tiene? Bueno, pues lo lleva a correr prácticas sexuales no seguras. En la práctica clínica me he encontrado con muchas personas con infecciones. Llámese desde las más comunes, desde las menos graves, por así decirlo, clamidia, candidiasis, sífilis, gonorrea, hasta las más peligrosas, ¿no? Como son la adquisición del virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Esto como consecuencia de prácticas sexuales no seguras. ¿Qué conllevan a esto? Bueno, una persona que está infectada y no lo sabe puede desarrollar una enfermedad o un conjunto de enfermedades.
Y esto nos lleva al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, ¿sí? Cabe resaltar que son términos diferentes. Una persona puede estar infectada con VIH, sin embargo, no puede desarrollar el SIDA. Cuando una persona tiene un conteo de células CD4, en este caso, que son las que ataca el virus de la inmunodeficiencia humana, se adquieren muchas infecciones, tuberculosis, anemias, hepatitis C, entre otras muchas infecciones, hasta un resfriado que puede durar semanas o meses, ¿sí? ¿Qué hace? Bueno, el virus lo que hace es de que permite la entrada de muchas patologías, y un síndrome dice como definición que son el conjunto de 2 o 3 o más infecciones. Eso es un síndrome. Cuando una persona se infecta con el virus del VIH, genera todas estas enfermedades que pueden ser mortales. ¿Puede ser reversible? Sí, se puede revertir la enfermedad, ¿sí? No llegar al estadio de SIDA. Incluso una persona infectada no es una persona enferma, es una persona, como su nombre lo dice, infectada. No ha desarrollado ninguna enfermedad, solamente es una condición que tiene un ser humano en el que es portador de un virus. Puede tener una vida prolongada, puede tener una vida normal, sin embargo, está en condiciones de transmitir el virus a otra persona y producir así un ciclo de epidemia, un ciclo epidemiológico. Por eso es importante la detección oportuna de estas infecciones y de estas enfermedades. En todos nuestros centros y clínicas, los pacientes se analizan antes de su ingreso para saber si tiene alguna infección de esta índole. Dentro de las neurociencias se han encontrado varios métodos de diagnóstico, y una de estas es las técnicas de imagen, ¿sí? Muchos de nuestros pacientes se canalizan al psiquiatra, se canalizan a hacer este tipo de estudios para evaluar cómo la enfermedad de la drogadicción ha afectado neurológicamente su cerebro, cómo ha afectado su manera de consumo el cerebro. Y podemos ver en esta imagen una tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Esta tomografía es usada para diagnóstico y ver cómo está el paciente avanzado o desarrollando la enfermedad, si es reversible o si no es reversible. ¿Qué dicen los estudios clínicos? Bueno, los estudios en animales o personas son esenciales. No se puede hacer una diagnosis sin una base. No se puede hacer una diagnosis sin un estudio que lo complemente. Entonces, con estos estudios se relacionan los efectos de las drogas sobre la persona en los neurotransmisores y en los comportamientos o los síntomas de una persona. Hemos dicho, por ejemplo, coloquialmente, ¿no? Que una persona, y perdón por la expresión, pero coloquialmente así se dice, ¿no? Se queda en el viaje. ¿Qué es lo que pasa? Son personas que ya sus neurotransmisores tienen un daño ya catastrófico e irreversible, en lo que las personas ya no piensan de manera normal, ya no actúan de manera normal, ya no ejercen sus tareas de manera normal, ya no se relacionan con la gente de manera normal. Entonces, es toda una serie de repercusiones que lleva el consumo y abuso de sustancias. ¿Por qué las drogas son más adictivas que las recompensas naturales? Bueno, pues para el cerebro la diferencia entre las recompensas normales y las recompensas con el uso y abuso de las drogas se pueden comparar con la diferencia entre
Por ejemplo, cuando alguien susurra algo al oído y alguien que grita en el micrófono. Es una experiencia totalmente diferente, ¿sí? ¿Qué pasa con las drogas? Intensifican esta forma de procesar, ¿sí? Todo lo que probamos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, tiene repercusiones sensoriales. Esos sensores en el paladar, en el oído, en el gusto, en el olfato, van a estimular estos neurotransmisores que hacen que la persona de alguna manera cree una relación entre lo que está viendo, lo que está percibiendo, lo que está sintiendo en el desarrollo de sustancias químicas, de neurotransmisores y de neurotransmisión como tal. Hay personas, por ejemplo, que ya no sienten dolor. Hay personas que decimos que ya no tienen conciencia de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ya no se generan estos neurotransmisores, ya no se genera esta capacidad en el cerebro para producir esas sensaciones. De la misma manera que bajamos el volumen de una radio que está muy alto, el cerebro de una persona que hace uso indebido de las drogas se ajusta y produce menos neurotransmisores en el circuito de recompensa o reduce la capacidad y cantidad de receptores que pueden recibir señales. ¿Qué significa esto? Tanto se produce o se abusa de estos neurotransmisores, lo que causa las drogas es generar mucho neurotransmisor, mucho neurotransmisor. En abundancia se crea una atrofia de origen exógeno por el abuso en el consumo. Se atrofian los receptores, se atrofian los neurotransmisores. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que se consume se necesita consumir el doble o el triple de lo que se ha consumido normalmente. Por ejemplo, una persona cuando comienza a drogarse, en nuestros tiempos tiene primer contacto con marihuana. La marihuana, cuando ya se está abusando del consumo, crea una serie de desencadenamiento neurotransmisional que hace que cuando una persona fuma, por ejemplo, 2 o 3 cigarros de marihuana, ya no tengan la capacidad para sentir esa satisfacción suficiente que le producía esos 10. Entonces, ya no va a fumar 20, ya va a encontrar una nueva droga. Está muy de moda ahorita en nuestra actualidad el famoso cristal. Sí, es una droga fácil de encontrar, muy accesible, muy económica y que tiene un grado de, por decirlo de alguna manera, atracción para el cerebro, que se hace muy fácil de ser susceptible. ¿Qué significa? Va a crear tiene una alta adicción, ¿sí? Porque es muy fácil de que esas moléculas de neurotransmisores se generen cuando se crea ese consumo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que la capacidad de la persona para experimentar ese placer con las actividades que estimulan la recompensa de manera natural también disminuye. Es lo que les decía. Disminuye porque ya no se tiene la dosis, que genera esta explosión, esta euforia a consecuencia de los neurotransmisores. Entonces, la persona tiene que consumir otra droga para crear más cantidad de neurotransmisores.
Por eso una persona que abusa de las drogas acaba por sentirse apagada, sin motivación, desanimada o deprimida y no puede disfrutar de las cosas que antes le causaban placer. Porque a ver que nos saludé los neurotransmisores. A esa altura, la persona necesita continuar consumiendo drogas para sentir apenas un nivel normal de recompensa, lo que solo empeora el problema y crea un círculo vicioso, ¿sí? Tal es la disfunción en los neurotransmisores, en los receptores transmisionales, que la persona tiene que consumir cada día más y más, lo que se genera en un ciclo de adicción, lo que se genera en un ciclo de abuso. También necesitará tomar cantidades mayores de la droga para lograr la familiar euforia. O sea, la persona ya tiene relacionado la euforia con el consumo. Entonces, el cerebro lo hace familiar. ¿Qué quiere decir esto? Lo hace de manera personal, lo hace que ya lo necesita para tener un efecto que se conoce como tolerancia. ¿Qué significa eso? Que con el tiempo la persona se hace tolerante. Vemos aquí en este diagrama el sistema de recompensa. Tenemos los circuitos cerebrales, ¿sí? Que están acá, que son importantes para las recompensas naturales como la comida, la música y la actividad sexual. Cuando hacemos cosas bien, nos producen bienestar. Cuando hacemos cosas que nos causan placer, se produce esa recompensa, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo las drogas pueden aumentar la dopamina. La dopamina, la oxitocina, la serotonina, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los neurotransmisores tienen el mismo diagrama, ¿sí? Tenemos en la parte superior una neurona y en la parte inferior otra neurona. Tenemos nuestros receptores que se encuentran pegados a la célula, que están aquí. Todos estos son receptores. Tenemos un transportador, ¿sí? Estas moléculas que se ven aquí son la dopamina y le podemos poner el nombre que queramos o traspolarlo a los demás neurotransmisores, como la serotonina, oxitocina, noradrenalina, adrenalina, oxicodona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa al comer? Al comer liberamos todos estos receptores, todos estos neurotransmisores. Se activan los receptores y por lo tanto tenemos esa sensación de felicidad. Quisiera hacer una pausa. Quisiera hacer una pausa para saber si hasta aquí tienen alguna duda, si se está comprendiendo el tema un poquito. Lo he tratado de
de escalonar lo más bajo posible para que se pueda entender y se pueda apreciar. Es un tema un poquito complicado, es un poquito difícil de comprender, así que lo he hecho de la manera más amena posible para que se pueda entender. Quisiera invitarlos a que levanten por ahí su manita. Trini. Buenas tardes. ¿Sí? Mi pregunta es, he ahí la explicación de por qué a veces los pacientes con adicciones a veces les da por comer mucho. Exacto. O sea, es una manera de recompensar, como dicen. Así es. Ya no tienen droga y ¿qué es lo que hacen? Van y comen. En cambio, las personas que ya no tienen la siguiente dosis o tienen la siguiente dosis, optan por la dosis y no por la comida. Hay personas que, por ejemplo, cuando están en contacto continuo con la droga, ¿qué es lo que hacen? Pues se van a lo que le da más recompensa, que es la droga. Entonces, prefieren no comer. Lo correcto ahí para tratar al familiar aquí en casa, si vemos que está comiendo mucho, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que se le deje comer, sí, que se le permita comer. ¿Qué pasa en el abuso de sustancias? Le digo, el paciente, o bueno, el adicto o el drogadicto, lo que hace es que si está en contacto con la droga, va a preferir la droga. ¿Qué es lo que va a pasar? La droga, como ya tiene esa sensación de placer que sustituye a la comida, ya no come. No sé si se han fijado que en particular en la mayoría de los adictos no comen, ¿sí? Pierden mucho peso. Entonces, el peso es una manera o es un indicador de lo saludable que puede ser una persona. Hay personas que tienen bajo peso, hay personas que están en sobrepeso y hay personas que llegan a un estado de obesidad. Ningún extremo es bueno. Entonces, lo normal es que una persona esté en su peso, pues normal, ¿sí? Entonces, el peso es un indicador. El comer es un indicador del estado de salud. ¿Se ha resuelto su duda? Sí, está bien. Gracias. El Trini creo que levantó la mano. Sí, ¿me escucha? Sí, la escuchó. Okay. Mi pregunta es, ¿qué pasa si una persona tiene más de 30 años consumiendo? Ha tenido varias recaídas, se ha desintoxicado, pero en estos momentos se encuentra consumiendo lo que es el cristal. Aparte es una persona que es parte de la población de la tuberculosis. ¿Es recomendable internarla para un proceso de desintoxicación? Claro, lo más recomendable es internarlo. Es persona que por su ya discapacidad ya no puede dejar el consumo por sí mismo. Entonces, el internamiento es parte esencial para que una persona pueda dejar de consumir por un tiempo, ¿sí? Entonces, de acuerdo al criterio profesional de cada paciente, se le va a dar un tiempo estimado. Se le va a dar un tiempo estimado de internamiento para que a partir de ahí se pueda lograr una abstinencia. A partir de ahí suprimir el síndrome de abstinencia o abordarlo de manera profesional terapéutica y poder generar un estado de bienestar en ese pequeño corto plazo en el que se deja de consumir, ¿sí? Lo que queremos es que la persona deje de consumir para que en esos días se pueda desintoxicar de la sustancia y a partir de ahí se lleve a cabo el proceso de reintegración a la sociedad, el proceso de reintegración como persona sana y así evitar el consumo de drogas. Gracias, doctora. A mí lo que me
mortifica es que, como le digo, es parte de la población, está controlado y saben que tiene tuberculosis. ¿Se puede Sí acercar un poquito el micrófono, por favor? Sí, ¿me oye? Sí. Ahí estoy. Ok. A mí lo que me mortifica que es parte de una población que tiene tuberculosis y tiene que tomar medicamento de por vida. ¿No sería muy riesgoso para las demás personas que se encuentren en la clínica? Sí. Hay un criterio de exclusión que se tiene que evaluar a la persona. Sí, se tiene que evaluar a la persona para ver si es apta para un internamiento. En este caso se debe de evaluar y ya esa consideración del personal administrativo y médico de la clínica. Entonces lo más recomendable es que se tenga que prestar mucha atención a la enfermedad, en este caso la más complicada, que es la tuberculosis. ¿Sí? Gracias, doctor. Espero que haya resuelto su duda. Se tiene que evaluar médicamente y por criterio de cada clínica. Sí, sí la respondió. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Hasta aquí vamos bien todos? Sí, buenas tardes. Sí. Quería hacer un comentario, nada más. Yo soy médico. Sí. Y los pacientes que tienen tuberculosis, en el caso de los pacientes pues que no tienen ninguna adicción, en el medio hospitalario lo que se hace es dársele tratamiento y los pacientes, pues desde luego sí se trata de aislarlos con personas o usar las medidas preventivas, ¿no? Y se les está haciendo sus baciloscopías, que son las muestras de la flema. En el momento que ya salen negativos, se dan de alta para que sigan, en el caso, por decir, de los pacientes que a veces tienen un trabajo, se dan de alta para que ya se incorporen a sus labores de trabajo. Quiero pensar que es lo mismo aquí, que es como se pudiera manejar el paciente, ¿no? Yo creo que de entrada, pues no entraría a un centro. Es correcto, doctor. Sí son pacientes que por la gravedad de su enfermedad están dentro del criterio de exclusión. ¿Sí? ¿Por qué? Por el alto riesgo de contagio. Aquí tiene que haber toda una serie de valoración clínica. Le digo que es personal. Tiene que ser valorado por personal de cada clínica para evaluar su criterio de exclusión o de inclusión en su caso. Entonces, le digo que lo principal es dar prioridad a la tuberculosis y en segundo caso a la adicción. Sí, así es. Muchas gracias, doctor, por su participación y su experiencia. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta, ¿sí me escucha? ¿Sí la escuchó? Ok, tenemos un hijo que está internado, va a tener 4 meses. Ahorita que está en tratamiento, si tienen ya el cerebro así como muy dañado, todavía hay posibilidades de que saliendo, si salen 4 meses, tenga todavía alucinaciones. Es muy probable que se le haga un diagnóstico clínico bien, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a descartar daño orgánico, daño cerebral, ¿sí? Entonces, yo le recomiendo que sea valorado por especialistas, en este caso, neurólogos o psiquiatras,
para ver qué tanto daño tiene, si es reversible o es irreversible. Ok. Muy bien, muchas gracias. Sí, le quedó. Eso en las clínicas no lo hacen, ¿verdad? No. Ustedes, por decir la clínica de Nogales, el centro de Nogales, ¿ellos hacen ese proceso o uno tiene que hacerlo ya cuando uno lo saca pues de la clínica? Se le puede hacer le llamamos una contrarreferencia con el personal psiquiátrico con lo que nosotros tenemos o con los que trabajamos, con lo que tenemos convenio para que el paciente pueda ser valorado. Particularmente en la clínica de Cuernavaca se hace de esa manera, ¿sí? Entonces yo le sugiero que pregunte con el personal médico encargado de su clínica para ver si se puede hacer este tipo de estudios y este tipo de valoración. Ok, me voy a informar porque eso no estoy enterada si se lo hicieron o si lo van a evaluar, no sé, y pues yo ya lo voy a sacar. Son estudios más a fondo, son estudios complementarios que no se hacen a todos los pacientes, solo a pacientes específicos y a petición principalmente o valoración médica de cada clínica. Muy bien, entonces yo preguntaría dónde está él. Claro que sí. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguien más tiene una pregunta hasta aquí? Buenas tardes, soy Paulina Hola, Acedo. Paulina. Una pregunta. Digamos, ¿puede ser consecuencia del consumo durante años de marihuana que se genere esquizofrenia en un paciente? Sí. Sí. Entonces sí es causa del consumo. Lo que pasa es que mi hermano está, lo diagnosticaron con esquizofrenia. Él estuvo internado ahí en Jayil, primero estuvo en Hermosillo y lo trasladaron a Cuernavaca. Tiene justo una semana que egresó, pero lo diagnosticaron casi desde el principio con esquizofrenia, con un grado de esquizofrenia. Uh-huh. Sí, le decía, son etiologías o son trastornos multifactoriales, ¿sí? Puede ser congénito o puede ser que se haya desarrollado, que se haya disparado o creado la enfermedad o el trastorno en este caso. Entonces, por eso le contesté con un rotundo sí, porque el consumo de marihuana está relacionado con la aparición de esquizofrenia. Muchas gracias. Sí, Para pero servirle. sí, es como usted lo mencionaba, ¿no? Es lo que estaba escuchando, que de todas maneras sí es necesario que lo sigan valorando, ¿verdad? Así es. Si ya es un paciente, el paciente con esquizofrenia nunca se da de alta. Entonces tiene que asistir regularmente a sus consultas. Sí, porque de hecho es lo que ya vi con él, que ya lo llevé al Instituto Nacional de Psiquiatría aquí en la ciudad. Para que para que lleve un seguimiento. Me parece excelente. Son personas que les repito, no se dan de alta y hay que estar al pendiente del trastorno. Sí, porque es de por vida, ¿verdad? Ya este trastorno de la esquizofrenia. Así es controlable. Controlable, sí. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? ¿Y yo? ¿Sonia? ¿Me escucha? Hola, Sonia. Sí, la Hola. Siguiendo con la pregunta de la señora, pero no necesariamente la esquizofrenia se presenta porque una persona consuma marihuana. Así es. O sea, si una persona no consume ninguna droga, ¿puede presentar la esquizofrenia? Así es. Es multifactorial. Entonces, uno de los factores puede ser el consumo y otro muy probablemente en el que se desarrolla la esquizofrenia es por genética.
Entonces, las personas que familiares cercanos a ellos han desarrollado esquizofrenia, es muy probable que desarrolle algún familiar esquizofrenia. Correcto. Muchas gracias. Para servirle, Sonia. Y buenas tardes, soy Lizzy Flores de Cuernavaca. Hola, Lizzy. Hasta donde yo tengo entendido, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta donde yo tengo entendido, efectivamente, puede ser desarrollado por el consumo, sin embargo, puede ser también al revés. Puede ser que ya esta condición sea lo que haya orillado al consumo, y eso no se puede comprobar, no se puede saber realmente. Ahora sí que es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues no sé, hasta donde yo tengo entendido, no se puede comprobar. Obviamente, el consumo de sustancias va a incrementar la condición. Entonces, lo ideal, lógicamente, y por eso estamos aquí, es que detener el consumo. Así es. ¿Cierto? Es cierto, Lizzy. No se sabe y hasta la fecha es una paradoja cuál es el origen del consumo. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces la tristeza, que es un sentimiento, que le hemos visto como un sentimiento, la tristeza de continuo, esos estados de tristeza de continuo producen una depresión. Este estado de depresión puede llevar al consumo, ¿sí? Entonces creemos que la adicción, por eso lo veíamos en las primeras diapositivas, dice que a pesar de los adelantos todavía no conocemos o no comprendemos cabalmente por qué algunas personas se genera la adicción. Entonces, creemos que la adicción es producto de males más profundos. Los que trabajamos con la adicción creemos que la drogadicción es el resultado de males más profundos, de duelos, según la psicología. Yo no soy psicólogo, pero se cree que dentro de la psicología que es el resultado de males más profundos. Entonces, no se sabe con certeza si una provoca a la otra. No sé si queda claro. Bueno, se sabe que a nivel científico todavía no se comprende. De alguna manera son actitudes irracionales de algunos pues seres humanos, ¿sí? En los que, ¿por qué se genera la adicción de manera en que la persona tenga que estar siempre en un estado de consumo? O sea, la persona tiene que estar siempre consumiendo para poder estar equilibradamente. Sí, buenas tardes. ¿Puedo participar en este tema en particular? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Soy psicólogo Francisco Luis González Soto, de Clínica Jail Hermosillo. Por la pregunta ahorita que hizo la señora Paulina, no sé si es Miguel su hermano. Buenas tardes, sí, buenas tardes, doctor Francisco. Sí, es Miguel. De hecho, ahorita que lo veo por la pantalla, sí, yo estuve en una ocasión en un taller con ustedes, Miguel. Sí, ok. Sí, no, en el caso particular de Miguel, la esquizofrenia tiene un 95% de su aparición de hereditario, de componentes hereditarios. Tiene un fuerte factor hereditario la aparición de la esquizofrenia, pero actualmente la marihuana es psicótica, igual que la metanfetamina. Actualmente con las drogas sintéticas, la metanfetamina en particular, está afectando enormemente el cerebro de las personas y como causa provoca una psicosis en un inicio.
posteriormente, cuando deja de consumir, la psicosis dura 2, 3, 4 semanas y empieza a desaparecer dependiendo del tratamiento, si tiene un tratamiento farmacológico, si está alimentado adecuadamente, si está haciendo ejercicio, si está siguiendo sus terapias y obviamente que pues desaparece los episodios psicóticos. Si tiene un daño cerebral, el episodio psicótico ya no va a desaparecer, va a ser, incluso con el medicamento, se va a presentar cíclicamente. Cada cierto tiempo va a tener algún grado de la aparición de la esquizofrenia, de los síntomas, de algunos síntomas, siempre y cuando esté medicado, va a poder ser controlable, pero no únicamente la medicación, sino que también necesita continuar con sus terapias, sus psicoterapias, tanto con individuales con el psicólogo como en las grupales con sus demás compañeros, la asistencia a las clínicas de autoayuda, grupos de alcohólicos anónimos, si tiene algún tipo de servicio religioso, todo lo positivo que pueda llenar su horario de actividades, el trabajo, algún tipo de estudio, todo eso le va a favorecer para que él pueda enfrentar de una manera positiva y pueda trascender el problema que está enfrentando. Si se devolvió para Hermosillo, mándelo a Clínica Jaila y lo seguimos atendiendo. Y si se quedó allá en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, pues búsquele también algún tipo de apoyo extra, ¿no? Con todos los elementos mencionados, ¿no? Para que él pueda tener una mejor adaptación a su nueva forma de vivir, minimizando el riesgo de volver a consumir. Pero si él ya tiene el diagnóstico de esquizofrenia como daño en su cerebro, el tratamiento farmacológico va a ser el riel sobre el cual va a poder avanzar Miguel. Sí, muchas gracias. Bueno, de hecho ahorita ya está aquí conmigo, está aquí en mi casa, lo tengo aquí conmigo porque pues justo fue lo que me dijeron, que ahorita él no puede, digamos, no puede mantenerse solo por la cuestión del medicamento. Por un tiempo es lo que vamos a ver cómo se va integrando él, porque sí es complicado de pronto, sobre todo por el diagnóstico. Sí, obvio. Sí, muchas Pero gracias. es posible que se mantenga si él sigue las recomendaciones y busca su propia recuperación, pues, ¿no? Sí, muchas gracias. De nada, para servirle. Gracias, Francisco. De nada. Espero que haya sido sustancial la respuesta, Paulina. Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, qué bueno bastante. que están aquí personas profesionales de la Clínica Jayil a nivel nacional. Bueno, entonces, ¿con qué concluimos? En resumen, creemos que gracias a la ciencia y en la actualidad, nuestra opinión y las respuestas a la adicción y a la mayor diversidad de trastornos por el consumo de drogas se ha cambiado radicalmente, ¿sí? Descubrimos muchas innovaciones acerca de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las drogas a nivel cerebral, cuáles son sus efectos, cuáles son las causas probables. Entonces, se han disipado ahorita muchísimas estigmas, muchísimas percepciones erróneas de cómo es el abuso y el consumo de drogas, ¿sí? Por eso, ¿por qué muchas personas hemos descubierto por qué no causan adicción? ¿Por qué algunas sí? ¿Por qué algunas con un corto periodo de internamiento logran salir de la adicción? ¿Por qué algunas no? Entonces es muy importante comprender que el centro de todo esto es el cerebro. El centro de todo es el cerebro, en el que se degrada tanto que algunas personas ya no pueden controlar su consumo. Algunas personas ya han perdido la capacidad de detenerse, ya han perdido la capacidad de tomar decisiones por sí mismas, de tener un juicio sano en este sentido, en el que disciernen si lo que están haciendo está bien o está mal. Entonces, creemos que la base de la recuperación está en
en un internamiento, en una por decirlo de alguna manera, atención profesional integral, no solamente en la cuestión psicológica, sino clínica también, en la cuestión cognitiva, en la cuestión conductual. ¿Sí me escuchan? ¿Puede alguien confirmar si me escuchan? Sí. Sí, te escucha muy claro. Sí, sí lo escuchamos. Ok, Te escucho. Te escucho. Hay aquí un fallo. Entonces, normalmente los neurotransmisores aumentan las respuestas a las recompensas, ¿sí? Ese es el punto en el que quiero aterrizar. Toda esa cuestión que genere que se incrementen los neurotransmisores en respuesta a las recompensas naturales o suprimiendo las respuestas naturales como la comida, el hacer ejercicio, el ser altruista, el ser bondadoso, el ser espontáneo, todas estas cuestiones que nos hacen que nosotros generemos estos transmisores de manera natural. Si no se deja de hacerlo de manera natural, se va a encontrar en el abuso y en el consumo de drogas. Entonces, al consumir drogas, los aumentos en estos transmisores se amplifican en una forma exagerada, en el cual se interrumpe esa comunicación. Entonces, tenemos que lograr, o el propósito es lograr generar que el paciente adicto que está internado con nosotros llegue a la comprensión, llegue a entender, llegue a creer que el tener una conciencia, el tener una personalidad, el tener los elementos base para poder salir de una adicción, sean integrales, no solamente en la manera en la que se está drogando, sino tratar de reinsertarlo a la sociedad actual. Por eso es muy importante trabajar con ustedes, trabajar con los familiares, para que se cree un sentido en el que qué estamos haciendo nosotros como clínica, como profesionales en atención primaria, a reducir el impacto en el consumo. Entonces, quisiera, por favor, si tienen algunas dudas, preguntas, en el cual les pueda ayudar. Yo tengo una pregunta. Alicia. Sí. Quiero preguntar, ¿la adicción es para toda la vida? ¿La recuperación de un adicto es para toda su vida? ¿Toda su vida va a estar luchando con la adicción, cualquiera que sea la adicción? Científicamente va a haber un momento en que ya no va a buscar la droga, pero para eso tiene que haber una intervención, ¿sí? Una intervención integral como lo hacemos en nuestras clínicas y centros. Entonces, a partir de ahí, creemos que va a comenzar la recuperación. Primero, en el proceso de abstención para lograr una recuperación, ¿sí? Para que la persona se pueda recuperar y ya no pueda reincidir en el consumo. Entonces, sí, la recuperación es para toda la vida. Buenas tardes. ¿Puedo comentar algo? Claro que sí, Rosalba. Ok, buenas tardes a todos. La adicción no es un problema, que quede claro para todos, es una enfermedad y por lo tanto no se va a quitar. Y tenemos que tener muy en claro eso. Entonces, porque como enfermedad se tiene que estar
¿cuál es la palabra? Como enfermedad la tenemos que estar tratando, gracias, y el problema se soluciona y ya. La adicción no se soluciona, es una enfermedad y se tiene que estar tratando continuamente. Así es, gracias Rosalba. Alicia, como bien lo dice la psicóloga Rosalba, la adicción o la drogadicción, en este caso, es una enfermedad progresiva y mortal. ¿Sí? Entonces, no hay cura, como su nombre lo dice, pero sí hay paliativos. Sí hay manera en que una persona pueda lograr una recuperación, por así decirlo, ¿no? O sea, se puede evitar que una persona, si está en constante motivación, si está en terapia, si está en algún programa como lo es el programa de los 12 pasos para la recuperación, puede una persona llevar una vida normal dentro de todo. Muchas gracias. Para servirle, Alicia. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo quería comentar algo. Zenón. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el doctor Zenón Cruz. Sí. Estoy comunicándome desde Phoenix, Arizona. Bueno, antes que nada, hay muchas controversias en catalogar la adicción como una enfermedad. Así es. Existen más de 400 años de investigaciones. Si nos vamos un poquito atrás, pues el alcoholismo hace 400 años, unas personas que descubrieron que era una enfermedad, pero en aquella época no se podía hacer diagnóstico genéticamente. Entonces, en el año 1900, si no mal no recuerdo, en 1957, fue cuando el alcoholismo en Estados Unidos y a nivel mundial fue catalogado como una enfermedad. Ahorita, en la actualidad, con las nuevas investigaciones y nuevos estudios, pues están descubriendo tantas cosas que están creando mucha controversia. Y pues la verdad, yo he visitado muchos centros de rehabilitación aquí en Estados Unidos y en México también. Y la pregunta que hizo la señora sobre si la adicción es una enfermedad permanente. Ahorita en la actualidad no se puede determinar ninguna enfermedad permanente con los nuevos descubrimientos a nivel neurocerebral, como es la neuroplasticidad, en la que está hablando que ni siquiera la genética es permanente. Tenemos ahorita con ciertas actividades físicas, con ciertas actitudes, con ciertas terapias cognitivas que podemos reconstruir la palabra correcta del cerebro, y que hay muchas enfermedades, como mencionaron ahorita ahí la esquizofrenia, que se pueden, al momento de que estamos reconstruyendo nuestro cerebro, podemos empezar a disminuir la sintomatología de enfermedades que se consideran permanentes. ¿Ok? Entonces, ahorita, doctor, y al doctor que está ahí, el psicólogo, con los nuevos descubrimientos que hay a nivel mundial, no nada más en Estados Unidos, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera el libro famoso de la psiquiatría está catalogando la adicción como una enfermedad. Hay mucha controversia en todo esto. Entonces, este es un tema a debatir por mucho tiempo. A la persona que mencionó que si la adicción es una enfermedad, señora, mi opinión muy personal como médico y como consejero en abuso de drogas, no tome esa respuesta como permanente, porque los nuevos descubrimientos dicen que no, que la adicción no es una enfermedad permanente. ¿Ok? Si quiere agarrar más información, investigar un poquito más allá, irnos más allá, se va a dar cuenta que hay muchos libros que ahorita están en una controversia a nivel mundial. Y pues la verdad, yo en mi opinión muy personal, no lo tome como un sí, que la adicción es permanente, porque no lo es. No lo es. Le voy a decir algo muy importante. La mayoría de las enfermedades genéticas empiezan a presentarse después de los 40, de los 45 años. La adicción empieza a parar después de los 30, a nivel científicamente investigado.
la mayor parte de los adictos paran de consumir drogas alrededor de los 30 años. Y sin tratamiento. Y sin tratamiento. La mayor parte de los adictos que continúan consumiendo drogas son los adictos que tienen enfermedades adyacentes, como diabetes, como problemas psiquiátricos, como problemas traumáticos, emocionales. Pero si no nos vamos con la terapia cognitiva directamente a esos puntos tan importantes, no lo vamos a lograr sacar adelante. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor. Gracias de antemano. Gracias por tu participación, Zenón. Mire, nosotros llevamos un enfoque clínico y tratamos a la drogadicción como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y consumo compulsivo de la droga pese a sus consecuencias negativas. Entonces creemos que la adicción es muy similar a otras enfermedades. Por eso muchas de las veces se cataloga como una enfermedad. Sí está en controversia, de que sí es una enfermedad, pero lo que sí no está en tela de juicio es que es un trastorno. Es un trastorno crónico y recurrente de uso y abuso de drogas pese a las consecuencias negativas. Entonces creemos que todos estos efectos son graves y perjudiciales para la salud y que pueden ser en muchos casos prevenibles, en el mejor de los casos, y tratables. Entonces creemos que sin tratamiento pueden durar toda la vida y causar la muerte. ¿Alguna otra pregunta por parte de los participantes? Nada más, perdón, nada más para complementar un poquito esta situación. Dentro de la salud mental y dentro de los trastornos mentales se maneja como enfermedad mental, diferenciando el trastorno con sustancias y que lógicamente también concuerdo con el doctor, sin embargo, dentro del manual del CIE que ellos manejan, efectivamente, no se puede ver así, pero dentro del manual de los trastornos mentales sí se maneja como enfermedad. Sí hay muchas controversias, efectivamente, pero actualmente se tiene que manejar lo que ya está contemplado científicamente. No nos podemos ir más a futuro cuando no están todavía argumentado científicamente y comprobado, y entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos de manera segura y asertiva. Nada más es eso. Gracias. Así es. Muchas gracias, Rosalba. Comparto contigo la opinión. Si bien no tenemos muchos avances, nos quedamos con lo que ya tenemos establecido, investigado, ¿sí? Entonces, creemos que la base para la recuperación es terapias, intervenciones como el estar en estado de confinamiento, para empezar a paliar. Doctor, para terminar esta conversación, quisiera agregar algo más. Sí, senador. Número uno, esto va para todos los que están escuchando esta presentación. No hay ninguna droga en específica, y son libros nuevos, actualizados. No hay ninguna droga en específica que pueda tratar cierta adicción. No la hay. Si vamos a hablar de heroína, no hay una sola droga que digas, esta droga te va a parar la adicción. No la hay. Si vamos a tratar la cocaína, no la hay. Aquí en Estados Unidos están haciendo ahorita investigaciones para inventar las vacunas para la cocaína. No la hay. Entonces, no se puede considerar la adicción una enfermedad, porque para considerar la enfermedad necesitamos tener un tratamiento. No tenemos tratamiento. Todos los tratamientos que tenemos son paliativos. Son tratamientos sintomatológicos. Vamos encaminados a parar la sintomatología de la adicción de acuerdo a la droga que se está presentando el problema. Pero no existen medicamentos. Por más medicamentos que estén usando en cada una de las drogas, no existe un solo medicamento que diga usted o que diga el psicólogo que está ahorita aquí en la presentación también, que esta droga es exclusiva para tratar una adicción de la heroína o esta exclusiva para tratar una adicción de la marihuana. No la hay. No la hay. Y
Y otra cosa, menciono algo, aquí se están poniendo varios mensajes y me fascina la discusión, me fascina tener argumentos para poder discutir un tema tan importante como es la adicción, ¿ok? Científicamente, y se los digo porque ya tengo los libros en mis manos donde está hablando que los centros de rehabilitación a nivel mundial, lo que hay en México, lo que hay en Estados Unidos, lo que hay en Europa, donde vayan, los centros de rehabilitación son centros de rehabilitación que están tratando la sintomatología. Hay algunos centros, y creo que usted está en uno de ellos, en el que se está tratando mucho con la terapia cognitiva. Es lo que necesitamos. El problema del adicto no está físicamente, el problema del adicto está en su subconsciente. Vamos a buscar en el subconsciente donde están las razones principales cuando una persona se hace adicto. Lean sobre eso, investiguen un poquito sobre eso y se van a dar cuenta que en el subconsciente es donde tenemos los factores principales que nos van a desencadenar para que una persona se haga adicta. Es el 7% al 9% de las personas que consumen una sustancia que se llegan a ser adictos, y se consideran que esos 7 o 9% sí existen factores genéticos. Pero lo vuelvo a repetir, como lo dije hace unos minutos, no está ahorita comprobado, porque ya podemos hasta cambiar los factores genéticos también ahorita. Ya se descubrió, es algo nuevo. Podemos cambiar los factores genéticos con nuestros cambios en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de manejar nuestro cuerpo, en nuestra manera de pensar. Hay tantos factores que pueden cambiar los factores de nuestro cuerpo. Con eso doy por terminada mi participación, doctor. Muchísimas gracias. Una presentación excelente. Gracias, Zenón. Muchas gracias por su conocimiento y su apoyo. Ahí nomás, si me permites una aclaración para el doctor. El tratamiento farmacológico se trataba para la enfermedad de la esquizofrenia, no para... Adelante, padrino Marcelino. Sí, buenas tardes a todos. Soy Marcelino. Mira, los estoy escuchando, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener muy en claro, para todos, ¿no? Muy en claro, que el problema del alcoholismo, ¿sí? Ahorita en la actualidad, del 100% de las personas que están llegando a las clínicas, a los centros de rehabilitación, ¿sí? Es el 1%. La mayoría de las personas que están llegando hoy a los centros son personas que están consumiendo drogas de diseño. Si no, ya no son alcohólicos 100%. ¿Sí? Ya traen varias cosas consumiendo. Las drogas de diseño, como el cristal, ¿sí? Como la marihuana, como la piedra, como la efedrina, como la metafetamina, como muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Por eso es un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Porque envuelve muchos factores, envuelve muchas cosas que hay que trabajar de fondo. Claro que no hay una medicina. No, pues no hay una medicina porque las drogas de diseño van adelante de la medicina. Por eso están causando daños irreversibles en el ser humano, en lo conductual, en todo lo que viene dañando al ser humano. Así es, las personas desde hace 20 años tú entrabas a un centro de rehabilitación o a un grupo de AA y el 99% era alcohólico puro o fumaba marihuana. Sí, y ahora las personas que están entrando a las clínicas, a los centros, la mayoría ya viene por pura droga. Sí, entonces la persona que no tiene una disciplina, ¿no?, de estar atendiendo su enfermedad diariamente, constantemente, pues no se va a mantener sobrio en ninguna parte. Y claro, como decía el doctor, no hay una medicina, ¿no? Si hubiera una medicina no existieran los centros, no existieran las clínicas, no existieran muchas cosas. O sea, estamos conscientes que el alcoholismo o la drogadicción no se va a curar como el diabetes, como la presión. No hay un medicamento. El medicamento es estar en tus terapias, es estar en tus juntas, ¿sí? ¿Qué le pasa? Por eso nosotros tenemos un tratamiento disciplinario. Pero si la persona sale del tratamiento y en su casa no lleva la disciplina, no hace nada, pues va a tener una recaída, ¿no? Yo creo que ya meterse a la curación, pues yo creo que a nadie le vamos a dar, ¿no? Pero lo que sí está comprobado, que está funcionando, que si la persona está en sus juntas, está en su terapia, está ocupado, se va a mantener lejos de la sustancia.
No, yo les agradezco y pues es bueno el debate. Todos aprendemos, yo creo, ¿no? Yo les agradezco, Juan Carlos. Gracias, padrino Marcelino. Carlos. Buenas Sí. tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, psicólogo. Hola, Juan Carlos. Buenas noches. Tardes, perdón. Sí, me parece muy interesante lo que se plantea. Además, no es un planteamiento nuevo, digo, yo llevo 20 años trabajando en adicciones y he escuchado este comentario, ¿no? De que científicamente se ha comprobado y se está haciendo mucha investigación y todo esto. Lo que no podemos hacer es confundir. El punto es, las emociones forman parte también de nuestro sistema nervioso, o sea, forman parte también del proceso de los seres vivos. Entonces, uno de los grandes errores que hemos tenido muchas veces en los diseños de programas de intervención es separar los síntomas físicos de los síntomas emocionales, pensando que si trabajamos solamente con uno, o uno es lo que es la base de lo otro. Al final, la Organización Mundial de la Salud ha definido, en base a, claro, a años de tratamiento y de investigación, que la adicción es una enfermedad y que tiene que ser tratada porque no existe una cura, y en eso tiene toda la razón el doctor Zenón. No existe una cura para la adicción, pero creo que en este momento ya ni siquiera se está hablando de hacer una cura. Al final lo que se está trabajando es los modelos preventivos actuales tienen que ver mucho con reducción del daño. Y en México todavía ni siquiera hemos llegado a eso. En eso tiene toda la razón. Hay otros países que han estado ya haciendo avances importantes en cuanto a la intervención. Nosotros seguimos con un modelo de tolerancia cero, donde no queremos hablar de la permisividad para ciertas drogas, cuando otros países ya han avanzado mucho en ese nivel. Pero al hablar del proceso de enfermedad, también tenemos que entender que muchas de las enfermedades que existen no tienen cura y no por eso dejan de ser enfermedades. O sea, existen modelos que tratan de intervenir a partir de la sintomatología, de la disminución sintomática de estos elementos para lograr una reinserción adecuada y un proceso terapéutico favorable. En muchas de ellas, como en el caso, por ejemplo, del cáncer o del VIH, se está logrando, pero ni siquiera estamos todavía planteando como lo que muchas veces en las adicciones de repente nos confunde tanto, ¿no? Es que existe un médico, existe un hipnotista que hace unas sesiones y cobra tanto y entonces cura la adicción. Es que va a haber una vacuna que cuando te la inyectas, entonces se te van a quitar las ganas de consumir. Porque al final solamente estamos centrándonos en la parte del síntoma principal o el síntoma patognomónico de la adicción, que es el consumo. Y en realidad ese sería uno de los tantos elementos a los que tenemos que ir enfocándonos. Por eso, como decía el padrino Marcelino, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Si nosotros nos cargamos totalmente hacia una parte, no estamos trabajando realmente con la totalidad de la enfermedad, o es que no la estamos comprendiendo. Ahora, las personas que se inscribieron ya para platicar esto, y también para decirle al doctor Zenón que si nos puede mandar el material para que lo podamos subir. Nosotros tenemos una liga en Drive para todos aquellos que ya están inscritos puedan acceder a toda la información que hay que están la NAIDA, por ejemplo, que hemos conseguido también de la OMS, que para que ustedes puedan consultar un poco qué es lo que se está trabajando, cuál es la información que ha sido ya más investigada, y que ustedes puedan acceder a toda esta bibliografía. Entonces, no prometo que hoy, pero yo espero que mañana les pueda yo dar acceso, obviamente solo a los que me mandaron su correo, para darles el acceso al Drive, y que ustedes puedan revisar todo el material con el que estamos trabajando y con el que de hecho estamos armando este taller, para que lo puedan también ustedes checar, y si tienen alguna sugerencia para convertirlos en editores y que también puedan subir material nuevo para poder ver también qué es lo que se está haciendo en otras partes. Este sería todo mi comentario. Muchas gracias. Excelente tarde a todos. Juan Carlos, adelante. Hola, perdón. Sí, bueno, uno de los pasos en la recuperación dentro de nuestro programa es que antes de comenzar el tratamiento necesita la persona estar limpia y en sobriedad, bueno, por así decirlo de alguna manera, puesto que dejar el alcohol o las drogas de golpe puede ser peligroso, ¿sí? Por eso es necesario hacerlo bajo supervisión médica. ¿Sí? Bajo supervisión médica,
Y el tiempo de desintoxicación en la clínica depende del tipo de sustancia, es diferente para cada persona. Por eso el tratamiento es individualizado. Y aparte se conjugan con otros tipos de intervenciones como es el apoyo psicológico, reintegración social, reintegración física, el programa de los 12 pasos, la terapia familiar, los valores, que es lo que hacen que nuestro modelo dentro de Jayil tenga una excelente, que se logren excelentes resultados. Personas invitadas, ¿alguna pregunta, alguna aportación que deseen dar? Si bien hay muchas cosas todavía que están fuera de, que no están elucidadas aún, tenemos las bases, ¿no? Con las que se ha estado trabajando por mucho tiempo. Entonces, creemos que con los años de servicio que tiene la clínica y la experiencia, se han visto resultados muy prometedores y muy con excelente pronóstico para las personas que se dan de alta o, bueno, se egresan de esta clínica. ¿Puedo hablar? ¿Algo que quieran compartirnos? Yo quisiera compartir algo. Bueno, yo creo que sí, me gustó mucho esta parte del debate porque, pues afortunadamente estamos con personas muy profesionales, pero sí me llamó mucho la atención la parte que mencionó el doctor Zenón, que se puede modificar genéticamente. Yo creo que, bueno, personalmente a mí eso pues me hace mucho ruido, ¿no? Porque pues estamos hablando que una adicción tiene diferentes componentes, desde biológicos, psicoemocionales, o sea, pues yo pienso que sí genera esto confusión, ¿no? Bueno, y lo comparto porque yo tengo una hija con trastorno bipolar y a mí me llevó un taller más de un año para entender únicamente la afección del trastorno bipolar y que no hay nada que se pueda modificar genéticamente, que sí hay factores genéticos en ello, o sea, mucho tiene que ver la genética, el entorno social, todo, pero que se pueda modificar genéticamente, o sea, la verdad me generó mucho ruido esa aseveración, porque bueno, afortunadamente quienes nos dieron el curso ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues fueron psicólogos, psiquiatras, médicos muy capacitados y jamás se mencionó algo así. Yo digo, por muy avanzada que esté la ciencia, no creo que se pueda modificar genéticamente para que alguien no sea propenso a tener una adicción o algún trastorno mental, no sé. Mira, son muy... hay muchísimas líneas de investigación en curso a nivel mundial. Por ejemplo, el gen del alcoholismo ya está identificado. Entonces, no podemos suprimir el gen del alcoholismo de manera natural. Todavía la genética está haciendo su parte. Las investigaciones en genética están haciendo sus aportaciones para que la nueva generación de seres humanos nazca sin este gen que codifique para la enzima que se encarga de desnaturalizar al alcohol. Entonces, hay muchas líneas de investigación, algún día la ciencia lo llegará a lograr, pero hasta entonces lo que nos queda son solamente terapia, ¿sí? Lo terapéutico. Espero que haya sido la respuesta que he brindado sustancial. Por ahí, ¿quién había aportado? Yo. Ok, Alicia. Sí, Sí, yo tengo una opinión personal de la experiencia que he tenido con Jayil. Mi niño está ahí, mi niño, ¿no? Tiene 20 años. Tiene ahí 1 mes y medio. Y yo no lo he visto solamente una vez con terapia familiar.
Y el cambio tan extremo que vi en mi hijo de 1 mes es increíble. Es increíble su manera de hablar, su manera de ver las cosas. Él tenía ya casi 1 año consumiendo. Veo que el trabajo que hacen ustedes es un trabajo de veras admirable, me quito el sombrero. Yo tengo 52 años, vengo de familia en adicción de generación en generación, alcoholismo, adicciones, y nunca había yo tratado tan cerca a un centro, a una clínica que ha dado resultados tan inmediatos hacia mi chamaco. Creo que no es la excepción mi hijo, creo que con todos ha de ser igual. Entonces yo nomás quiero agradecerles a todos ustedes y pedirle a Dios que les siga dando sabiduría para que sigan ayudando a tantas familias que estamos angustiadas por nuestros hijos, que no encontramos la puerta. Y yo estoy muy contenta con el programa, lo recomiendo y con Dios y con ustedes también. Muchas gracias, Alicia. Me da gusto que esté al pendiente de su hijo, así como también nosotros estamos al pendiente de él. Y bueno, como parte del tratamiento, creemos que es crucial la ayuda que estamos ofreciendo para poder avanzar en el proceso de transformación de la persona. Los ayudamos a desarrollar un mejor conocimiento de ellos mismos, a adoptar un nuevo comportamiento ante ellos mismos y ante la sociedad y con los familiares, y familiarizarse con la autoayuda, ¿sí? Para que a partir de aquí no necesite más intervenciones y sea de él mismo como persona. Muchas gracias. Para servirle, Alicia. Bueno, son las 7:30 de la noche, hora de la ciudad de Cuernavaca, hora del centro. Por último, nutriólogo Carlos, mi nombre es Humberto Vera, de Cuernavaca. A mí me gustaría una plática sobre su intervención que tiene en las clínicas en su especialidad, que es de mucha ayuda, ya que en una de las pláticas que tuvo con nosotros, así es, su participación en la clínica, me imagino que en las otras también es lo mismo. La alimentación ayuda mucho para, para nuestros enfermos o como se quieran considerar. A ver si próximamente hay una plática, como le digo, sobre su especialidad en las clínicas. Claro que sí, la vamos a estar programando para ver este punto como la nutrición base también de la recuperación. Muchas gracias por su participación, Beto. Bueno, si no quedan más preguntas, más participaciones, por concluida esta sesión en donde se abordó el tema. Carlos. Sí. Mira, si me permites, este debate y estas pláticas son muy buenas. Entonces yo, para invitarlos a todos, que pues diario se van a estar transmitiendo estos talleres y que compartan, ¿no? Que si tienen dudas las compartan para poderlos ayudar y nosotros prepararnos más. Esa es la intención de las clínicas, esa es la intención, de que saquen esas dudas, ¿no? Yo oí al doctor y con todo respeto, al doctor Zenono, nosotros somos una institución que siempre nos hemos enfocado a que la gente se rehabilite, que por la institución, por los profesionales, no quede. ¿Cuál es el problema? Ahora la adicción en veces nos ha rebasado en la edad de las personas, están llegando muy jóvenes, ¿sí? Y ya nomás no traen la adicción, traen otros problemas, ¿sí? Entonces necesitamos que la familia o el familiar del paciente también nos ayude, también esté con nosotros para poder sacar a su familiar adelante. Entonces yo los invito a que sigan participando, a que nos sigan diciendo, como dice la señora esta que me antecedió hace ratito, que su hijo está bien. Pues hay muchos que están bien y hay unos que están más o menos.
también tienen que poner ellos un poco de su parte. Y si la familia pone de su parte y se une a nosotros, pues es más fácil sacar al paciente adelante. Esto es una gran ayuda para el paciente y para nosotros que trabajamos con ellos, ¿no? Y ahorita estamos, por eso nos importa tanto que estamos dando estos talleres por este medio, por lo mismo del COVID. Pero estamos a la orden, donde se encuentren, estamos a la orden, ¿no? Yo les agradezco, Juan Carlos. Gracias, padrino Marcelino. Bueno, entonces vamos a dar por concluida. Muchas gracias por unirse a esta reunión virtual, por su interés en ello, y quiero agradecerles. Les deseo que estén muy bien en sus casas y sus familias. Que pasen excelente tarde. Gracias, muchas gracias. Felicidades a todo el equipo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Adiós. buenas tardes. Gracias, excelente. Bendiciones. Felicidades. Gracias, Jessy. bendiciones. Adiós. Bye. Buen viaje, Cristóbal. Sí, sí. Gracias, ya voy llegando a mi casa. Ok, hasta luego. ¡Ánimo, Cristóbal! Adiós, adiós. Hasta luego, Marcelino. Saludos. Gracias, padrino Marcelino. Gracias. Gracias. Hola, Leslie. ¡Ánimo! Marcelino. Saludos.